Nadie en la parroquia de Guadalajara imaginaba que en una tarde de domingo cualquiera, una simple reunión del coro infantil terminaría con una madre cruzando el pasillo de la sacristía con el corazón desesperado, arrancando a su hija gritando desde dentro de una habitación cerrada con llave. El frío suelo de piedra, el olor a incienso aún en el aire y el murmullo lejano de los fieles no coincidían con la impactante escena de esa mujer con manos temblorosas, sosteniendo a la chica como si quisiera protegerla del mundo entero. Aquella noche, en la colonia de Providencia, el diácono del diácono, el que siempre hablaba de amor, servicio y verdad, cerró la puerta con llave con solo una chica dentro, fuera de la vista de todos. 2 días antes, esa misma chica había suplicado en casa, con los ojos llenos de miedo, que no volviera al coro, repitiendo en voz baja que ya no quería estar sola en la pequeña habitación junto al altar. «Mamá, por favor, no me hagas volver al coro», suplicó con la voz quebrada, como si cargara con un secreto demasiado pesado para su corta edad. Cuando la madre giró el pomo y vio lo que ocurría dentro, la confianza de toda la vida en la iglesia empezó a desmoronarse, y un secreto oculto durante meses se alzó ante ella como una verdad oculta, lista para destruir para siempre la paz de esa congregación. Pero para entender cómo esa madre llegó a este momento increíble, con el corazón apretado y el miedo apoderándose de cada paso, hay que retroceder unas semanas, a una época en la que todo parecía normal, pacífico e incluso hermoso. En esa misma colonia de Providencia, donde las estrechas calles albergaban árboles viejos y casas sencillas con tendederos coloridos, vivía Lucía, una mujer de 46 años que tenía la costura como trabajo y su hija como principal motivo de su vida. Lucía pasaba los días entre telas, hilos y ruidos de máquinas, cosiendo vestidos para los vecinos, ajustando uniformes escolares y remendando pantalones para quienes ya no podían permitirse comprar ropa nueva. Muchos en la región la conocían, no por su extravagancia, sino por la calma con la que saludaba a la gente en la calle, por su sonrisa discreta, por los ojos que siempre buscaban, sobre todo, la presencia de su hija. Vivían en una pequeña casa de una sola planta con paredes claras, cerca de una pequeña tienda de comestibles y a unas pocas manzanas de la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan, que para ellos era mucho más que un edificio. Era un punto de encuentro, un lugar de fe, un puerto tras semanas agotadoras. La hija se llamó Sofía, tenía 11 años, seguía siendo el cuerpo de una niña, pero una mirada que mezclaba inocencia y sensibilidad que llamaba la atención de quienes habían vivido con ella durante más tiempo. Desde pequeña, a Sofía le gustaba cantar. Cantaba en el patio, en la bañera, mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa, e incluso cuando caminaban juntas por la acera, no era un niño que hablara alto ni exigiera atención. Al contrario, era tímida delante de los desconocidos, pero cariñosa con quienes ganaban su confianza. Con su madre tenía un vínculo casi visible. Hablaban mucho, compartían pequeños secretos de la vida cotidiana y se abrazaban con frecuencia, especialmente en las noches en que el anhelo por su padre, ausente durante muchos años, era más fuerte. Para Lucía, ver a su hija cantar en el coro de la iglesia era algo especial. Sentía una especie de orgullo suave, un calor en el pecho cada vez que la niña se ponía el pequeño vestido blanco preparado solo para aquellos días. Se ponía la cinta del pelo y subía los escalones hasta el pequeño altar lateral, desde donde el coro cantaba las canciones. La parroquia de Nuestra Señora de Zapopan era el centro de vida de esa colonia. Había fiestas patronas, novenas, encuentros de damas que rezaban el rosario e incluso reuniones de jóvenes, guiados por diáconos y sacerdotes. Siempre había velas encendidas, imágenes de santos, bancos de madera desgastados por el tiempo y la sensación de que, dentro de ese espacio, nadie tendría que temer nada.
Entre las figuras que destacaban en esta parroquia estaba el diácono Alejandro, un hombre de unos 38 años, alto, con voz calmada y sonrisa fácil. Desde que comenzó a servir en la iglesia, se había ganado el respeto de muchas familias, especialmente de mujeres mayores, que lo veían como un ejemplo de dedicación y santidad. Siempre saludaba a la gente por su nombre, ayudaba a los ancianos a subir el escalón de entrada, organizaba la fila de comunión y hablaba con los jóvenes sobre el futuro y la fe. Para Lucía, hasta entonces, era alguien en quien podía confiar. Era habitual verlo hablando con los monaguillos, con los niños del catecismo y, más recientemente, con los niños y niñas del coro infantil. Cuando el sacerdote anunció que el coro parroquial podía fortalecerse con la ayuda de Alejandro, muchas madres se alegraron. Dijeron que sería una bendición tener a alguien tan dedicado acompañando los ensayos, enseñando a los niños a cantar mejor, a comportarse con más reverencia, a entender el significado de las canciones. Sofía, con 11 años, llegó a casa ese día con una hoja de letras impresa, sus ojos brillando de alegría. Le dijo a su madre que ahora tendrían una formación especial, después de la misa, en una pequeña habitación junto a la sacristía, para aprender diferentes armonías. Lucía escuchó, le gustó la idea, le pareció precioso que su hija estuviera involucrada en asuntos de la iglesia. En ese momento, nada parecía fuera de lugar. Su rutina seguía un patrón sencillo, casi predecible. Durante la semana, Lucía se dividía entre los pedidos de clientes de costura, el mercado de la esquina y el cuidado de la casa. Sofía iba al colegio por la mañana, comía en casa, hacía los deberes en el cuaderno de cubierta azul y por la tarde, a veces, iba con su madre a la iglesia para los ensayos o actividades del coro. Los domingos se despertaban temprano. El olor a café de olla llenaba la cocina, mezclado con el aroma de tortillas calentadas en el comal. Por la ventana, Lucía vio a los vecinos barriendo la acera, a los hombres ajustándose la camisa, niños corriendo con zapatos recién lustrados. Las campanas parroquiales anunciaron la primera misa y la colonia pareció despertarse junto con el sonido. En uno de esos domingos, el día amaneció como tantos otros. El cielo de Guadalajara era de un azul claro, cortado por pocas nubes. Lucía preparó el vestido blanco de Sofía, el mismo que llevaba la chica los días de la actuación del coro. La tela ya mostraba signos de uso, pero Lucía siempre la mantenía planchada, con cuidado. Mientras pasaba la mano por su vestido, recordó lo feliz que había estado su hija la primera vez que cantó delante de todos, con las mejillas sonrojadas y la mirada fija en la imagen de Nuestra Señora. Llamó a Sofía por su nombre, pidiéndole que viniera a prepararse. La chica apareció en la puerta de la habitación, aún con el pelo suelto, sosteniendo un pequeño rosario que había heredado de su abuela. De camino a la iglesia, caminando por las calles empedradas, Lucía observaba a su hija a su lado. Sofía contaba en voz baja una nueva canción que habían ensayado, una canción mariana en español que hablaba de esperanza y protección. De vez en cuando, Lucía se sorprendía mirándola con silencioso orgullo, pensando en cómo su hija era su mayor tesoro, su posesión más preciada. La iglesia ya estaba llena cuando llegaron. La gente entrando y saliendo, el suave sonido de las conversaciones llenando el patio. Niños de distintas edades corrían hacia la sacristía, donde se organizaban los monaguillos. Ese día, Alejandro estaba aún más presente, caminando por el patio con pasos firmes, saludando a cada fiel con una sonrisa. Ayudó a una señora a llevar una bolsa. Hizo sitio en la puerta para una pareja con un niño. Hizo un comentario gracioso a un grupo de hombres que hablaban cerca de la puerta. Cuando vio a Sofía, agitó la mano y la llamó por su nombre. Respondió la chica con una sonrisa tímida, apretando el rosario. Lucía, al observar la escena,
sintió un leve orgullo al ver que, entre tantos niños, su hija era notada. La misa continuó como de costumbre. Canciones, lecturas, homilía. En ocasiones, Sofía se ponía de pie junto con el pequeño grupo del coro para cantar. La voz de la chica, dulce y aún un poco insegura, se mezcló con las demás, llenando la nave con una melodía tranquila. Lucía seguía todo con una mirada atenta, conmovida cada vez que su hija abría la boca para cantar. Cuando terminó la celebración, los fieles comenzaron a dispersarse, algunos yendo directamente a casa, otros quedándose para conversaciones rápidas en el patio. Lucía se preparaba para regresar con su hija cuando Alejandro se acercó a los dos. Con voz suave, dijo que le gustaría hacer un ensayo especial con algunos niños del coro para trabajar en una nueva armonización para la Misa de las Madres que se acerca. Explicó que sería algo rápido, en una pequeña sala junto a la sacristía, justo detrás del altar mayor, y que las madres podrían esperar en el patio o incluso participar en una reunión que organizaba la pastoral. Habló con naturalidad, como ofreciéndole un favor. Sofía miró a su madre expectante, pareciendo emocionada ante la idea de participar en algo especial. Lucía dudó un momento, pero finalmente aceptó, pensando que era bueno que la chica desarrollara su talento y valentía. Mientras observaba al pequeño grupo de niños seguir a Alejandro por el pasillo lateral, algo se agitó dentro de ella. Vio cuando sacó una pequeña llave del bolsillo y abrió una puerta discreta junto a la sacristía, invitando a los chicos y chicas a entrar. La puerta, que normalmente estaba apoyada en ella, estaba cuidadosamente cerrada. Lucía notó ese gesto y por un segundo sintió una opresión en el pecho. Debe ser solo celos tontos, pensó para sí misma, intentando calmar ese sentimiento. Es un hombre de Dios, es una persona en la que todos confían en él. No hay razón para pensar mal. Aún así, sus ojos volvieron más de una vez a la puerta cerrada mientras fingía oír a un vecino hablar de la próxima feria. Ese fue el primer día en que una pequeña sombra se extendió sobre la normalidad de la rutina de Lucía y Sofía, aún tímida, casi invisible, pero lo bastante real como para quedar guardada en el fondo de la mente de su madre. No podía imaginar en ese momento que ese simple gesto del diácono, girando una llave en una puerta silenciosa, fuera el comienzo de una secuencia de eventos que pondrían a prueba todo en lo que creía, incluida la propia noción de seguridad dentro de la casa de Dios. Esa misma semana la rutina continuó, pero con pequeños cambios que Lucía aún no sabía nombrar. Sofía asistió a los ensayos combinados 2 veces, ya que Alejandro había compuesto la música. Salieron de la casa a última hora de la tarde, cuando el sol ya empezaba a ponerse tras las casas, pintando de naranja las sencillas fachadas de la colonia. Llamaron al autobús de la avenida Vallarta, ese viejo vehículo que ya formaba parte de la escena diaria, y se bajaron cerca de la iglesia. De camino, Lucía intentó iniciar una conversación, preguntar por el colegio, por amigos, si el ensayo había sido divertido. Sofía respondió, pero a veces parecía responder por cortesía, con frases más cortas de lo habitual. Tras unos ensayos, Lucía empezó a notar que su hija llegaba a casa diferente. No fue un gran cambio, nada abierto. No hubo gritos delante de todos, ni negativas explícitas todavía. Era algo sutil, casi oculto. Sofía subía al autobús en silencio, apoyaba la frente en el cristal de la ventana y miraba las luces de la ciudad que empezaban a brillar a medida que se acercaba la noche. Sus manos, cuando Lucía las sostuvo para cruzar la calle, parecían más frías de lo habitual. La chica seguía sonriendo cuando hablaba de las canciones, mencionaba alguna u otra, pero ya no cantaba por el camino como antes. En casa también se notaba la diferencia. Antes, Sofía solía llenar la cocina con pequeñas melodías mientras ayudaba a su madre con los platos o organizando los útiles escolares.
Ahora, a veces, iba directamente a la habitación diciendo que estaba cansada. Lucía oyó pasos ligeros en el pasillo, el crujido de la cama cuando la niña se tumbó y, en más de una noche, oyó el sonido del colchón moviéndose varias veces, como si su hija se girara de un lado a otro, incapaz de dormir bien. Cuando entró en la habitación, vio a Sofía fingir que casi se quedaba dormida, con los ojos entrecerrados, el rosario entre los dedos. Una tarde, tras otro de estos ensayos especiales, Lucía tuvo un momento de atención aún mayor. Estaban sentados uno al lado del otro en el autobús, volviendo por la avenida Vallarta. El vehículo se tambaleó un poco en los agujeros de la calle, y el sol de la tarde entraba por la ventana, proyectando sombras en el rostro de Sofía. La chica miró hacia afuera en silencio, con una expresión distante. Lucía notó que sus labios estaban un poco secos y que, de vez en cuando, se mordía la comisura de la boca, como si contuviera una palabra o un llanto. Sin decir nada, Lucía tomó la mano de su hija. Sintió un frío diferente, como si la palma de la mano de la chica estuviera fría, a pesar del calor del día. «¿Estás bien, hija mía?», preguntó, intentando mantener la voz calmada. Sofía respondió rápidamente con un «Yo soy él, mamá», sin mirar directamente a los ojos de su madre. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces comentó algo sobre la canción que estaban ensayando, diciendo que Alejandro decía que tenía una voz preciosa, que era especial, que necesitaba entrenamiento extra. Esa palabra especial resonaba en la cabeza de Lucía, mezclada con el frío toque de esa pequeña mano. «¿Por qué no canta en la habitación como antes?», pensó en silencio. «¿Por qué parece tan cansada, tan distante, después de algo que debería hacerla feliz?». En los días siguientes, estas preguntas empezaron a acumularse dentro de ella, como finas capas de preocupación que juntas formaban un peso real. Aún así, Lucía guardó silencio. Miré a mi alrededor y vi a la comunidad feliz, a los vecinos confiados, al diácono saludando a todos con la misma sonrisa tranquila de siempre. Cuando dudaba de sus propios pensamientos, miraba el rostro de Alejandro y recordaba todos sus discursos sobre la fe, el servicio y el cuidado de los niños de la parroquia. A veces se sentía avergonzada de sí misma por dejar que alguna sospecha cruzara su mente. Sin embargo, había algo que no le tranquilizaba en el corazón. Por la noche, después de que Sofía se fuera a la cama, Lucía se quedó un poco más en la cocina, lavando los platos despacio, escuchando la radio en un rincón del fregadero. Un programa sobre la fe y la familia se emitía con frecuencia, con testimonios de madres y abuelas que hablaban sobre miedos, dudas, decisiones difíciles. En ciertas líneas, Lucía se vio reflejada. Esa opresión en el pecho que surge de repente, esa sensación de que algo va mal, aunque todos digan lo contrario. Era como si una voz interior, muy profunda, repitiera una sola frase, clara e insistente. «Presta atención a tu hija». Este pensamiento, que al principio parecía solo un susurro, empezó a tomar la forma de una advertencia. Lucía, sin embargo, aún no tenía el valor de decir lo que sentía. Tenía miedo de exagerar, miedo de ser injusta, miedo sobre todo de abrir una puerta dentro de sí misma que una vez abierta ya no podía cerrarse. No imaginó en ese momento que llegaría una tarde en la que Sofía entraría en la cocina con los ojos húmedos, la voz baja, y haría una petición que rompería de una vez por todas el velo de normalidad que había intentado mantener desesperadamente durante semanas. Y si has llegado hasta aquí es porque una historia real te interesa y conmueve el corazón de tu madre o abuela. Ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan recibir alertas como esta. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las siguientes partes de esta historia. En la mañana de otro domingo, aparentemente igual que los anteriores, la colonia de Providencia se despertó
con el mismo sonido de escobas en la acera, el lejano ladrido de un perro, el ruido del camión de gas pasando por la calle. En la casa de Lucía, sin embargo, la atmósfera tenía un peso casi invisible. Ya había separado el vestido de Sofía, dejado sus zapatos bajo la cama, calentado las tortillas y el café. Pero la chica tardó más de lo habitual en salir de la habitación. Cuando finalmente apareció, tenía el rosario en la mano, como siempre, pero sus ojos parecían tener un tono diferente. De camino a la iglesia, Sofía caminó en silencio durante unos minutos, pateando pequeñas piedras en el suelo, algo que no había hecho antes. Lucía se dio cuenta, pero decidió no decir nada en ese momento. Dentro de la iglesia, la misa seguía el mismo ritmo, las mismas canciones, las mismas oraciones. Sofía se levantó cuando llamaron al coro, cantó con voz firme, como si en ese momento pudiera ponerse una máscara de normalidad. Lucía, del banco, sentía el orgullo de siempre, pero detrás había algo nuevo. Una atención casi exagerada a cada gesto, cada mirada, cada respiración de su hija. Después de la misa, de nuevo, Alejandro se acercó para organizar un ensayo. Habló de la misa, de una fecha especial que se acercaba, dijo que necesitaba las voces más dedicadas, mencionó el nombre de Sofía como una de las niñas en las que más confiaba para las armonías difíciles. Lucía notó que cuando él dijo ensayo especial, su hija apretó el rosario con más fuerza. El movimiento fue pequeño, pero suficiente para reavivar la incomodidad que nunca había desaparecido. Aún así, no dijo nada. Observó en silencio cómo el pequeño grupo bajaba por el pasillo lateral. Vio la llave girar en la puerta de la habitación y una vez más, esperando fuera. Lo que Lucía no sabía, al mirar esa puerta cerrada, era que al otro lado empezaba a formarse un miedo en su hija que aún no podía explicar con palabras. Un miedo que, en pocos días, surgiría tan fuerte que ya no podría ignorarse, por mucho que la madre intentara aferrarse a la idea de que dentro de una iglesia no podía pasar nada realmente peligroso. Lo que vendría después, dentro de esa sencilla cocina donde Lucía planchaba ropa escuchando la radio, abriría una grieta definitiva entre la confianza ciega y el instinto que durante meses había intentado silenciar. En el día del ensayo, el sol en Guadalajara parecía igual que siempre, pero dentro de Lucía todo era diferente. Desde pequeña, su corazón latía más rápido, como si supiera antes que su cabeza que no sería un domingo cualquiera. Preparó el café olla, puso la mesa con calma y se obligó a llamar a Sofía para comer. La chica apareció con pasos lentos, el pelo recogido en una simple coleta, el rosario en la mano, como se había acostumbrado últimamente. Ambos intercambiaron miradas silenciosas, como si uno intentara adivinar qué pensaba el otro, pero ninguno tuvo el valor de decir todo lo que pasaba por su alma. De camino a la iglesia, el ruido de autobuses, motos y voces de la calle le parecían lejanos a Lucía. Caminaba junto a su hija, pero dentro repetía mentalmente el plan que había ensayado tantas veces en su cabeza. Llegar un poco antes, sentarse en los bancos del fondo, mirar sin parecer que miraba, esperar el momento en que Alejandro reuniera a los niños y los llevaría a la pequeña habitación. El sencillo móvil que usaba para hablar con los clientes llevaba en el bolsillo de su vestido. Había probado la grabadora la noche anterior, grabando su propia voz, el ruido del grifo, incluso el sonido lejano de la televisión de un vecino, solo para asegurarse de que funcionaba. Al entrar en la parroquia, el olor a incienso y cera quemada subía por las fosas nasales de Lucía, trayendo recuerdos de tantos domingos, misas festivas, bautizos y celebraciones familiares. Por un momento, sintió una punzada de culpa por desconfiar de alguien en ese espacio que siempre había asociado con la paz. Pero bastó con mirar a su hija, que apretó el rosario entre los dedos al cruzar la puerta, para que el peso sobre su pecho volviera.
Guió a Sofía hacia un lado, alisó el cabello de la chica, alisó el cuello de su blusa y susurró, como si hiciera una promesa silenciosa, que estaba allí, que no la dejaría a su lado, que nada malo pasaría sin que ella se diera cuenta. La misa transcurrió como de costumbre. Sin embargo, para Lucía, cada minuto parecía más largo que el anterior. Intentó prestar atención a las lecturas, a las palabras del sacerdote, pero su mente siempre volvía a la misma imagen. La puerta de la pequeña habitación, la llave girando, el sonido de su cierre, la risa ahogada que podría haber salido de dentro. Cuando el coro se levantó para cantar, Sofía fue junto con los otros niños, pero la madre notó que la voz de la niña oscilaba en algunas partes, como si su respiración fuera corta. Su mirada evitó el lateral de la sacristía. Tras la celebración, el movimiento se extendió al patio y al interior de la iglesia. Algunos se fueron, otros se quedaron a hablar. Lucía y Sofía esperaban cerca del banco del medio, intentando no llamar la atención. No tardó mucho en aparecer Alejandro con su habitual calma, acercándose al grupo de niños con una sonrisa. Habló sobre el ensayo posterior a la misa, explicó que quería trabajar en una parte difícil de la canción y pidió que se quedaran las voces más afinadas. Entre ellas, llamó el nombre de la hija de Lucía. La niña tragó saliva. Miró rápidamente a su madre, que con el corazón pesado sintió que no podía echarse atrás en ese momento. Lucía fingió ser natural. Asintió, como tantas veces, y vio a Sofía acercarse a los otros niños. El grupo siguió a Alejandro por el pasillo lateral, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra, hacia la parte trasera del altar. Lucía caminó lentamente hasta uno de los bancos al fondo de la iglesia y se arrodilló como si fuera a rezar. Sin embargo, en lugar de palabras, lo que salió a sus labios fue solo respiración desequilibrada y pensamientos sueltos, mezclados, como fragmentos de oración y miedo. Con manos temblorosas sacó el móvil del bolsillo, abrió la aplicación de grabación de voz y, disimulando el movimiento con el cuerpo inclinado, colocó el dispositivo contra la fría pared, hacia el pasillo que conducía a la habitación donde estaban los niños. El sonido de la grabadora marcaba la hora con pequeñas líneas rojas en la pantalla. Lucía cerró los ojos un momento para intentar escuchar. Primero, un zumbido lejano de voces infantiles, risitas, pasos arrastrando sillas. Luego, el sonido de la puerta del salón cerrándose, ahogándolo todo aún más. Estaba atenta, conteniendo la respiración sin darse cuenta. El tiempo parecía pasar de forma diferente. Cada segundo se alargaba como si fuera un minuto. De vez en cuando, fieles pasaban. Algunos se arrodillaban en el altar lateral para encender una vela. Otros susurraban algo entre ellos. En un momento, una señora tocó suavemente el hombro de Lucía para preguntarle si estaba bien. Lucía sonrió rápidamente, respondió que sí y miró hacia el pasillo. A partir de la grabación, las voces empezaron a ser un poco más claras. Escuchó el timbre familiar de Sofía mezclándose con el de otras chicas, ensayando fragmentos de una canción. Todo pareció, por unos momentos, normal. Canto, risas, corrección de notas. El corazón de Lucía casi se calmó, y por un breve momento pensó que quizá estaba exagerando, que quizá su hija solo estaba pasando por una fase nerviosa, que era solo eso. Pero poco después, el ambiente en el audio cambió. Las voces de los niños se apagaron, como si algunos hubieran salido de la habitación o se hubieran alejado del pequeño dispositivo oculto en la bolsa de Sofía. La voz de Alejandro salió más clara, más profunda, y ahora ya no tenía el mismo tono dulce que usaba en el altar. Dijo algo así como: «El más afinado, mantente un poco más. Tenemos que ajustar una parte importante». Lucía sintió que su cuerpo se congelaba.
Oyó sillas arrastradas, pasos acercándose, un silencio inquietante que no encajaba con la supuesta atmósfera ligera de un ensayo infantil. Fue entonces cuando llegó la primera frase que rompió cualquier ilusión. «Esto es solo entre nosotros en el coro, ¿vale? No se lo digas a nadie, ni siquiera a las madres. Es un momento especial». Las palabras llegaron a los oídos de Lucía como puñaladas. Sintió cómo el estómago le revolvía, las manos sudaban, el corazón le latía con fuerza. Esa petición de secreto, expresada con naturalidad dentro de una habitación cerrada con niños, resonó en su interior como una alerta roja. Poco después, escuchó una risita nerviosa y ahogada, y lo que sonaba como la voz de una chica ahogándose, como si intentara decir algo y se hubiera quedado sin aliento a mitad de la frase. Lucía acercó aún más su cuerpo a la pared, como si eso pudiera acercarla a lo que ocurría al otro lado. Una parte de ella quería levantarse en ese preciso momento, correr por el pasillo, derribar la puerta y sacar a su hija de allí sin pensar en nada más. Otra parte, presa por un frío miedo, decía que necesitaba más, que necesitaba entender mejor, que aún no había oído algo lo suficientemente claro como para que la gente que, hasta entonces, se negara a sospechar. Se quedó quieta unos segundos, entre la voluntad de actuar y la necesidad de estar segura. De repente, un sonido de pasos fuertes sonó demasiado cerca, en el mismo pasillo donde estaba la sala. Un hombre del equipo de mantenimiento de la iglesia vino con un cubo y una escoba, probablemente para limpiar algún rincón. Pasó tan cerca del banco de Lucía que casi choca con ella. Asustada, sacó el móvil antes de que él notara el dispositivo apoyado en la pared. El gesto brusco hizo que el cable del teléfono golpeara la madera, emitiendo un pequeño ruido. Por un momento hubo silencio en la grabación, como si alguien dentro hubiera notado algo diferente. La tensión alcanzó su punto máximo. El sudor corría por la nuca de Lucía, aunque el interior de la iglesia era más frío que la calle. Miró a su alrededor, intentando parecer una fiel más en oración. Ese empleado pasó junto a ella, dirigiéndose hacia el fondo, sin darle importancia. Luego, poco a poco, las voces volvieron al audio. Escuchó una canción empezar de nuevo, pero entre una estrofa y otra, la voz de Alejandro decía cosas que sonaban extrañas para los oídos de una madre que ya estaba desconfiada. Habló de la postura de una mujer, de crecer demasiado rápido, de saber guardar secretos para demostrar que ya no son niños pequeños. Cuando el ensayo pareció finalmente terminar, Lucía apagó la grabadora con los dedos temblorosos. El grupo de niños empezó a caminar por el pasillo, riendo y hablando en voz alta, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Sofía estaba en medio de ellas, con la cara algo sonrojada y el rosario en la mano. Cuando vio a su madre, forzó una sonrisa. Lucía se levantó, abrazó a su hija un poco más fuerte de lo habitual, oliendo el olor a sudor ligero, mezclado con el olor a incienso que impregnaba el aire. Quería preguntar allí mismo qué había pasado. Quería mirar a los ojos de su hija, pero sabía que ese no era el lugar ni el momento. Había otros padres alrededor, otros niños, y Alejandro allí, de fondo, hablando con un grupo de señoras, como si el mundo estuviera en perfecto orden. Cuando llegó a casa con la puerta cerrada y el ruido de la calle afuera, Lucía se encerró en su habitación unos minutos, diciéndole a su hija que necesitaba cambiarse. Se sentó en la cama, encendió el móvil y se puso los auriculares en los oídos. Reprodujo el audio desde el principio, esta vez con toda la atención, sin distracciones. El sonido era débil, había interferencias, frases cortadas, pero los fragmentos que podía oír eran suficientes para dejar claro que algo no iba bien. Ese «no se lo digas a nadie», dicho con un tono firme, casi cariñoso, sonaba aún más inquietante ahora,
en silencio, con la imagen de la habitación cerrada viva en su mente. La risa nerviosa, el aclararse de garganta ahogada, las largas pausas entre una frase y otra formaban, al menos para el corazón de una madre, un dibujo de peligro. Sabía que, para muchos, podía parecer pequeño, no muy concreto, pero también sabía que si se guardaba todo para sí mismo, acabaría volviéndose loco de dudas. Tras escuchar 2 veces, con el corazón pesado y los ojos llorosos, tomó una decisión. A la mañana siguiente buscaría al sacerdote encargado de la parroquia. Enseñaba el audio, contaba la súplica de su hija para que dejara el coro, las manos frías, las noches sin dormir, cómo Alejandro cerraba la puerta de esa habitación. Aunque su voz temblara, aunque fuera difícil, ya no podía cargar con todo sola. Al día siguiente el sol ni siquiera estaba alto cuando Lucía salió de casa, dejando a Sofía en el colegio y yendo directamente a la iglesia. La parroquia, en ese momento, estaba más tranquila de lo habitual. Algunos empleados hacían pequeños trabajos, barriendo el patio, organizando bancos. Preguntó por el padre Miguel, el responsable de la comunidad, y le informaron que estaba en la pequeña sala de servicio junto a la secretaría. Al acercarse, sintió que sus piernas se le agravaban un poco. Llamó a la puerta de madera con los nudillos suaves, y una voz masculina cansada respondió pidiéndole que entrara. La habitación del sacerdote era sencilla, con paredes claras y algunas imágenes colgantes de santos. Había una mesa de madera, una estantería con algunos libros, una silla a cada lado. En la esquina, una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con una vela casi en el extremo. El padre Miguel, un hombre de pelo gris y rostro marcado por el tiempo, levantó la vista del papel que leía y sonrió rápidamente al notar la presencia de Lucía. Me preguntó cómo estaba. Mencionó que hacía mucho que no la veía en el grupo de madres que ayudaban con los eventos parroquiales. Lucía respondió con un automático, «Estoy bien», pero poco después dejó claro, en el tono de su voz, que no estaba allí para ninguna conversación. Respiró hondo, se sentó en la silla frente a él y empezó a contar. Habló de cómo Sofía había cambiado tras los ensayos especiales, la súplica de la chica para que saliera del coro, las manos frías, las noches sin dormir, los dolores de cabeza repentinos en los días de ensayo. Contó sobre la pequeña habitación, sobre la puerta que Alejandro cerró con llave que guardaba en el bolsillo, sobre la incomodidad que sentía cada vez que veía esa escena. El sacerdote la escuchó en silencio, manteniendo la mirada seria, los dedos entrelazados sobre la mesa. A veces hacía pequeñas preguntas, pidiendo detalles. Respondió Lucía, intentando ser lo más clara posible, luchando por no llorar. Luego sacó el móvil del bolso y, con las manos temblando de nuevo, explicó que había grabado un audio en el último ensayo. Dijo que sabía que el sonido no era perfecto, que había ruidos, pero le pidió que escuchara. El padre Miguel se puso los auriculares, se inclinó hacia adelante, cerró parcialmente los ojos, como intentando concentrarse. El audio ha comenzado. Lucía observaba cada mínima reacción de él. La ceja que se movía, el labio que se tensaba, el suspiro más profundo. Cuando sonó la frase, «Esto es solo entre nosotros, los coros, no se lo digas a nadie», por teléfono, Lucía casi dio un paso adelante para insistir en la seriedad de la situación, pero esperó. Al final de la grabación, hubo un pequeño silencio en la sala. El padre Miguel colgó el teléfono despacio, apoyó el móvil sobre la mesa y se apoyó las manos en la barbilla durante unos segundos. Luego habló con un tono calmado, casi pedagógico. Dijo que, por lo que había oído, parecía un juego de niños. Quizá una forma de que el diácono mantuviera su atención para que se sintieran especiales y no se rindieran con el coro.
Comentó que la risa y carraspear eran comunes en grupos de chicas nerviosas, que se atragantan, ríen, pierden el tono y vuelven, todo en un entorno de ensayo. Lucía sintió cómo el suelo se abría un poco bajo sus pies. Intentó explicar, con voz ahogada, que el problema no era solo el audio, que había todo un contexto, la súplica de su hija, la incomodidad física, el miedo indefinido, la constante petición de secreto. Habló de las manos frías, de los ojos que evitaban decir el nombre de Alejandro, de la opresión en el pecho que ella misma sentía cada vez que veía la puerta de esa habitación cerrarse. El padre Miguel escuchaba, pero con cada argumento que planteaba, parecía responder con una respuesta que aliviaba un poco más el peso de la preocupación. Recordaba que Alejandro era un diácono respetado, en formación para ser sacerdote, alguien que dedicaba horas al servicio en la parroquia, que visitaba a los enfermos, que organizaba campañas para los más pobres. Habló del peligro de las falsas acusaciones, de cómo un comentario malinterpretado podía destruir la reputación de un hombre que hasta entonces solo había hecho el bien de la comunidad. Le sugirió que Lucía hablara directamente con su hija, con calma, reforzando que a veces los niños crean miedos que no coinciden con la realidad. Le pidió que evitara hablar con otras madres para no difundir rumores antes de estar segura de algo realmente serio. Cada palabra suya caía sobre Lucía como un cubo de agua helada. No quería destruir la vida de nadie. No había ido allí por eso. Todo lo que quería era que alguien con autoridad en ese espacio viera también lo que ella veía, o al menos aceptara que había motivos para una investigación más profunda y seria. Sin embargo, cuando vio que la reacción del sacerdote era minimizar, ponerse paños calientes, pedir calma, sintió que algo se encogía dentro de ella. Una parte de ella se sentía pequeña, como si fuera solo una mujer nerviosa exagerando, como quizá algunos pensaban. Otra parte, sin embargo, se encendió de una forma diferente, más dura y más firme. Cuando salió del despacho del sacerdote, el pasillo parroquial le parecía más estrecho que antes. Los santos en las murallas, que siempre le daban consuelo, en ese momento parecían solo figuras silenciosas, incapaces de intervenir. Caminó hacia el patio, respiró hondo, miró el cielo de Guadalajara, que seguía lo mismo, ajena a los pequeños dolores de la gente. Dentro de su pecho, una frase se formó claramente. Si nadie quería verlo, ella lo vería sola. Si nadie quería escuchar, ella buscaba la manera de hacer oír la verdad. Este pensamiento, en lugar de asustarla, le aportaba cierta fuerza. Por primera vez, Lucía se dio cuenta de que no podía depender de la mirada ajena para validar lo que sentía. El miedo a ser juzgado como exagerado, como una madre soltera demasiado sensible, empezó a perder espacio ante otra sensación, la de la responsabilidad. Si me callo, ¿quién hablará por ella?, pensó, recordando el rostro de Sofía, la súplica baja para que saliera del coro, el temblor en sus pequeñas manos. La idea de que, mientras había debates internos entre adultos, un niño podía seguir adelante por algo que le hacía sentir vergüenza y miedo era insoportable. En los días siguientes, la distancia entre Lucía y la iglesia aumentó, pero la cercanía entre ella y sus propios sentimientos se intensificó. Siguió observando a su hija atentamente, cada gesto, cada cambio de ánimo, cada silencio repentino. Sofía, por su parte, parecía cada vez más atrapada en una especie de niebla. Hubo momentos en que la alegría de un niño apareció entre un juego y otro, pero bastaba con que alguien mencionara al coro o el nombre de Alejandro para que sus ojos volvieran a cargar ese peso. Cuando se programó la siguiente sesión, con el mismo formato de siempre, Lucía sintió una mezcla de temor y determinación. Pensó en simplemente no llevarse a su hija, inventar una excusa, decir que estaban enfermas, que tenían una cita.
pero algo dentro de ella le decía que huir en ese momento solo sería posponer lo inevitable. Necesitaba algo más que un audio débil y señales dispersas. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que tanto intentaba imaginar para no dudar nunca más de sí misma. Llegó a la iglesia un poco antes de la hora acordada. Sofía caminaba a su lado, en silencio, con el rostro demasiado serio para una niña de 11 años en vísperas de un ensayo de coro. Lucía le apretó la mano con fuerza, como si quisiera transmitirle con el tacto una promesa de protección. Cuando entró en la parroquia, no fue a los bancos intermedios, como solía hacer. Caminó hacia la parte trasera, observando el movimiento cerca de la sacristía. Había una amplia columna de piedra que ofrecía una especie de escondite natural para cualquiera que quisiera observar sin ser visto. Llevó a Sofía hasta el grupo de niños que estaban reunidos cerca del altar, esperando a Alejandro. Luego, sin llamar la atención, dio unos pasos atrás y se colocó detrás de esa columna, desde donde aún podía ver parcialmente la puerta de la pequeña habitación y oír los sonidos del pasillo. Sentía su corazón latir tan fuerte que tuvo la impresión de que el ruido podía ser escuchado por otros. El ambiente, normalmente acogedor, era diferente ese día. Las luces más tenues, los ecos de pasos, el susurro de los niños creaban una tensión difícil de explicar. Alejandro no tardó en aparecer. De nuevo, reuniendo a los niños, llamó los nombres de algunos, entre ellos Sofía, y los condujo por el pasillo hacia el salón. Lucía, oculta, observó cómo abría la puerta con la llave. Esperaba a que entraran las chicas y luego cerraba la puerta con un movimiento firme. El sonido de la llave girando resonó dentro de ella como confirmación de todo lo que temía. Se acercó un poco más, cuidando de no ser vista de inmediato, y se quedó allí, a unos metros de la puerta cerrada, escuchando lo que pudo. Desde dentro, los primeros sonidos volvieron a ser de sillas arrastradas, voces de chicas, un intento de cantar. Pero a medida que pasaban los minutos, el tono de voz de Alejandro tomó otro contorno. Lucía lo oyó claramente cuando dijo: «Acércate, muy cerca, así es mejor que el tono sea correcto». La frase, en otro contexto, podría parecer inocente. En esa, sin embargo, llevaba otro color. Hubo un extraño silencio tras ella, un silencio poblado de respiraciones y pequeños gestos que, si no podían verse, eran aún más perturbadores porque solo eran imaginados. Lucía dio un paso más hacia la puerta, casi sin darse cuenta. Estaba a punto de acercar la oreja a la madera, de inclinarse de forma que dejara claro que estaba oyendo algo que quizá no había oído, cuando una voz fuerte cortó el aire detrás de ella desde el pasillo lateral. Era una de las damas del grupo del Rosario, llamando su nombre con alegría. «Lucía, hace mucho que no te veo en la reunión», dijo, acercándose con pasos decididos. El sonido resonó por el espacio y, en cuestión de segundos, sorprendió a Lucía. Su cuerpo se quedó paralizado. Sintió como la sangre desaparecía de su rostro por un momento. Se giró, intentando poner una sonrisa apresurada, como si hubiera estado allí por casualidad. La señora se acercó, la abrazó suavemente, empezó a hablar de las oraciones que se avecinaba, de las flores para el altar. Mientras tanto, Lucía tenía la cabeza dividida, una parte intentando responder educadamente, otra completamente centrada en lo que podría estar ocurriendo al otro lado de esa puerta. Ahora consciente de que probablemente la voz de la señora también se había oído dentro. Fue en ese preciso momento cuando la manilla de la puerta se movió. Lucía vio, por el rabillo del ojo, el movimiento. La puerta se abrió rápidamente y Alejandro apareció en el pasillo, con la misma sonrisa tranquila de siempre, como si nada estuviera fuera de lugar. Miró a las dos mujeres, saludó a la dama con un respetuoso asentimiento y luego dirigió la mirada a Lucía. Esa breve mirada llevaba consigo una pregunta no dicha. ¿Qué hacía tan cerca de esa puerta? Lucía intentó mantenerse natural.
La señora a su lado hizo un comentario sobre lo dedicado que era Alejandro, sobre lo adorados que los niños lo adoraron. Sonrió, le dio las gracias, dijo que solo estaba haciendo la obra que Dios le había encomendado. Dentro, Sofía seguía allí. Lucía pudo ver, a través de una rendija en la puerta abierta, a su hija al fondo de la sala, con la cara roja, ajustándose el uniforme, jugueteando con el cuello, evitando mirar directamente en dirección a su madre. Era como si estuviera atrapada en algo que no podía explicar, como si cargara con una culpa que no era suya. El corazón de Lucía casi se detuvo en ese momento. Se percibía claramente una oportunidad perdida de estar a un paso de ver algo definitivo y ser impedida por un detalle, por una llamada, por una coincidencia que la alejó de la puerta segundos antes de que se abriera. La frustración llegó como una ola caliente. Tuvo que contenerse para no dejar que las lágrimas subieran de golpe. Con una voz algo más débil, se despidió de la señora. Dijo que hablarían con calma más tarde y se alejó, con las manos frías y el pecho pesado. Sofía salió de la habitación poco después, junto con otras chicas. Alejandro dijo algo sobre que el ensayo estaba siendo muy bueno, que estaban mejorando, que la actuación sería un éxito. Los niños rieron. Algunos parecían realmente felices, otros simplemente cansados. Cuando su hija se acercó, Lucía notó que tenía los ojos un poco húmedos, pero no por el llanto abierto, sino por la emoción que alguien intenta ocultar con todas sus fuerzas. La chica evitó mirar a su madre, como si temiera ver en él preguntas que no quería responder allí, en público. De camino a casa, dentro del autobús que seguía la avenida, Lucía apenas habló. Sofía tampoco. El ruido del motor, las conversaciones de otros pasajeros, el vendedor ambulante que subió en medio del trayecto eran solo ruidos de fondo para ese pesado silencio entre ambos. En más de un momento, Lucía pensó en preguntar: ¿qué pasa dentro? ¿Te hace algo? ¿Por qué ya no quieres ir? Pero sentía, al mismo tiempo, que su hija aún no tenía espacio interno para hablar, que estaba vencida por la vergüenza y el miedo. Forzarlo en ese momento solo podía acercarlo más. Cuando llegaron a casa, el peso de ese casi descubrimiento se convirtió en una certeza difícil. Ya no podía confiar en las coincidencias, ni en los gestos tímidos. Tenía que extraer la verdad de la única fuente que aún consideraba limpia: su propia hija. Por la noche, tras una sencilla cena, cuando el ruido de la calle había cesado y la luz amarillenta de la lámpara era la única que iluminaba la habitación, Lucía entró en el espacio donde dormía Sofía. Se sentó al borde de la cama, sintió como el colchón gastado cedía un poco bajo su propio peso y respiró hondo antes de hablar. Pasó la mano lentamente por el pelo de la niña, como hacía cuando era pequeña, y se despertaba asustada. Con voz suave pero firme, dijo que necesitaba entender lo que estaba ocurriendo en esa habitación, que nada en el mundo era más importante que su seguridad, que ningún puesto, ni sotana, ni respeto de la comunidad estaba por encima del bienestar de su propia hija. Sofía, tumbada de lado, con el rosario aún cerca de la mano, permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija en un punto en la pared. Cuando finalmente giró la mirada hacia su madre, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Entre sollozos contenidos, la chica empezó a hablar. No fue una avalancha de palabras a la vez. Eran frases cortas y rotas, como si cada una requiriera un gran esfuerzo para ser pronunciada. Sofía dijo que se sentía extraña cuando Alejandro se acercaba demasiado, que les pedía que guardaran silencio, que decía que ciertos momentos eran solo entre ellos y Dios, que nadie necesitaba saber. Dijo que él puso las manos en sus hombros demasiado tiempo, apretando de una forma que la incomodaba, que a veces ese toque bajaba un poco más, como si estuviera ajustando su postura, pero le provocaba un escalofrío por la espalda. También dijo que él hizo comentarios sobre cómo ella había crecido rápido,
que se estaba convirtiendo en una chica, que esto era peligroso, porque los ojos de los hombres eran malos en el mundo, y que por tanto quería cuidarla de una manera especial. Cada una de estas frases salió mezclada de vergüenza y miedo. Sofía confesó que se sentía mal, que su corazón latía con fuerza, que a veces tenía ganas de llorar sin motivo aparente, especialmente cuando él cerró la puerta con llave y pidió a algunas chicas que se quedaran mientras las demás se iban. Lucía escuchaba todo con el estómago revuelto. A veces sentía que podía vomitar de nervios, pero se contenía para no asustar aún más a su hija. Sus manos temblaban, pero las sujetó firmemente, apretándolas de Sofía con fuerza, como si pudiera, en ese gesto, borrar todos los momentos en que no estaba en esa habitación. Cuando la chica terminó de hablar, disculpándose por no habérselo dicho antes, por haberse callado por miedo a que nadie creyera, Lucía se apresuró a decir que no era culpa suya, que no había hecho nada malo, que quien había cometido un error era el adulto que se aprovechó de la confianza de todos. La vergüenza de Sofía era tan grande que, a veces, ni siquiera podía pronunciar el nombre de Alejandro. Le llamaba simplemente él. Dijo que él habló suavemente, casi cerca de su oído, que dijo que esas conversaciones, esos toques, esas orientaciones, eran señal de que ella era especial para él y para el coro. Lucía sintió crecer una ira silenciosa, una rabia que no estallaba en gritos, sino en decisiones. Poco a poco, la duda que aún quedaba dentro de ella se transformó en una certeza absoluta. No era una exageración, no era imaginación, no era algo en la cabeza. Se estaba cruzando una línea clara dentro de esa habitación cerrada. En ese mismo momento, mientras abrazaba a su hija y le pedía perdón por no haberlo notado antes, por no haber actuado con más fuerza cuando aparecieron los primeros signos, Lucía hizo dos promesas silenciosas. La primera, mirar a los ojos de Sofía. Terminaba ahí. Nunca más la obligarían a entrar en esa habitación. Nunca más la segunda, hecha con ella misma. Esto no estaría oculto entre las cuatro paredes de la casa, ni sería solo un secreto doloroso entre madre e hija. Encontraría la manera de hacer caer las máscaras, por mucho que intentaran detenerla. Aún así, una parte de su mente sabía, con firmeza y práctica, que si quería enfrentarse a Alejandro y a la parroquia misma, necesitaba algo que fuera más allá de las palabras. Necesitaría pruebas que no pudieran ocultarse con argumentos de chistes tontos o malentendidos. El audio que ya tenía era débil, cortado, sujeto a interpretación. El discurso emotivo de una niña de 11 años, por muy sincero que fuera, podría ser cuestionado por personas que preferían proteger la imagen de la Iglesia antes que enfrentarse a la verdad. Era cruel pensarlo, pero era real. Fue entonces cuando surgió la idea de un plan más concreto en la mente de Lucía. Durante los días siguientes, empezó a pensar en cómo podría registrar con mayor claridad lo que ocurría en esa habitación. Recordaba a un primo, Javier, que trabajaba en una pequeña tienda de electrónica en el área metropolitana de Guadalajara, uno de esos sitios llenos de cables, auriculares, pequeños dispositivos que apenas sabía para qué servían. Decidió buscarle. No lo contó todo, pero dijo lo suficiente para que él entendiera que necesitaba una grabadora pequeña y discreta, algo que pudiera meterse en una bolsa sin llamar la atención. Javier se sorprendió con la petición. Le preguntó si estaba bien. Sugirió que, si era algo serio, quizás sería mejor hablar con la policía. Lucía respondió que aún no tenía pruebas claras, que primero necesitaba entender lo que realmente estaba pasando, pero que agradecía la preocupación. Luego mostró algunos dispositivos sencillos, los que se usan para grabar reuniones o clases, pequeños, con buena captura de sonido. Eligió uno,
Pagó con el dinero que había estado ahorrando poco a poco con la costura y salió de la tienda con la sensación de que, por fin, tenía en las manos una herramienta capaz de transformar la angustia en algo concreto. En casa le explicó a Sofía con toda la calma que pudo reunir que necesitaba que la chica fuera a un ensayo más, solo uno más, y que ese día llevaría ese pequeño dispositivo en su bolso. Dejó claro que no la dejaría sola en ningún momento, que estaría cerca, atento, listo para entrar si algo parecía mal. Dijo que sabía cuánto estaba pidiendo, que entendía el miedo de su hija, pero que, sin ese paso, podrían seguir diciendo que todo era una exageración, que no había nada especial. Sofía dudó, lloró, dijo que no quería volver allí, que le dolía el corazón solo de pensarlo. Lucía la abrazó con fuerza, repitiendo que nunca haría esa petición si no creyera que era necesario proteger no solo a ella, sino quizás a otras chicas también. En la víspera del domingo programado para el nuevo ensayo, Lucía apenas dormía. Tumbado en la cama, oía los autobuses pasar fuera, el tic-tac del reloj del salón marcando cada minuto, y mi mente parecía una pantalla donde se dibujaban escenas posibles sin control. Se imaginó a Alejandro hablando de nuevo en momentos especiales. Imaginó a su hija intentando decir que no quería quedarse y siendo presionada. Imaginó su propia reacción al oír algo que confirmaba definitivamente el abuso de confianza que había estado ocurriendo. A veces pensaba en abandonar el plan, temeroso de lo que pudiera encontrar. Pero pronto recordó el rostro de Sofía, las palabras pronunciadas con vergüenza esa noche, y la duda se desvaneció. Cuando por fin amaneció, se levantó antes de que saliera el sol, preparó el desayuno, ordenó la casa como si fuera un día cualquiera, pero sentía que todo dentro de ella vibraba a otra frecuencia. Ajustó cuidadosamente la mochila de su hija, metió la grabadora dentro, hizo la prueba por última vez, asegurándose de que el dispositivo estuviera encendido y con suficiente batería. Se miró en el espejo y apenas reconoció su propia expresión. Los ojos cansados pero firmes, la boca cerrada, la barbilla ligeramente levantada. Si no protejo a mi hija, ¿quién lo hará?, pensó, repitiendo la frase que ya se había convertido casi en un mantra. La iglesia ese domingo estaba especialmente concurrida. Era el día de una celebración especial. Había más velas encendidas de lo habitual. El olor a incienso era más intenso y el murmullo de los fieles llenaba la nave con una mezcla de oraciones y conversaciones. Lucía y Sofía llegaron un poco antes de la hora prevista para el ensayo, colocándose en un banco lateral cerca de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Lucía puso el bolso de su hija sobre su regazo, se acercó y le susurró al oído que el dispositivo estaba encendido, que ella estaba allí, que no pasaría nada malo porque esta vez la madre no se apartaría ni un segundo. Desde el banco donde estaba, Lucía pudo ver a Alejandro moverse alrededor del altar, ayudando a organizar los últimos detalles de la misa y luego acercándose al coro. Llamó a las chicas por su nombre, habló del ensayo que vendría después, del ajuste que tendrían que hacer para la siguiente función. Las palabras eran las mismas de siempre, pero para los oídos de Lucía ahora sonaban como una introducción a algo que ya no tenía el valor de llamar simple ensayo. Cuando terminó la celebración, la gente empezó a dispersarse y el momento se acercaba. Las chicas del coro se reunieron de nuevo cerca del altar. Alejandro, con su sotana bien planchada y expresión serena, indicó que le siguieran. Sofía se levantó, con las manos algo temblorosas, pero la mirada fija en su madre. Lucía levantó discretamente el pulgar en señal de apoyo, y la chica respiró hondo antes de acompañar al grupo. La grabadora dentro de la bolsa permanecía encendida, lista para grabar cada sonido, cada frase, cada silencio.
Lucía entonces dejó el banco lateral y caminó hasta una columna cerca del pasillo que conducía a la pequeña habitación. Su corazón latía tan fuerte que a veces parecía influir en su propia respiración. Discretamente apoyó el hombro en su columna, de modo que quedara parcialmente oculto, pero con la posibilidad de acercarse rápidamente a la puerta si era necesario. Con el teléfono conectado a la grabadora, intentó seguir, casi en tiempo real, lo que ocurría al otro lado de las paredes. Mientras el grupo se alejaba, oyó los pasos resonando, el sonido de la puerta cerrándose y poco después, la voz de Alejandro iniciando lo que parecía otro ensayo. Las primeras notas llegaron tímidamente, los niños afinando sus voces. Durante unos segundos, el sonido podía engañar a cualquiera. Solo serían cánticos religiosos, chicos y niñas cantando sobre fe, esperanza, amor. Pero Lucía ya sabía que, en algún momento, la música se detendría y el tono cambiaría. Eso era lo que esperaba, con todos sus músculos en alerta. El sudor frío empezó a correr por sus manos que sostenían el pequeño dispositivo y, con el paso del tiempo, su mente repetía preguntas en secuencia. ¿Escucharé algo definitivo hoy? Estoy listo para saberlo. ¿Qué haré si ya no hay más dudas? Cada una de estas preguntas parecía alargar aún más los minutos, convirtiendo la espera en una especie de tortura lenta. Aún así, sabía que no podía echarse atrás. Estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el corazón preparado por primera vez, no solo para sentir, sino para ver y oír sin filtros, lo que siempre había temido. Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada hasta el final y ya ha encontrado un lugar dentro de ti. Lo que viene después tiene el poder de indignarte, de conmoverte y al mismo tiempo de fortalecerte como madre, abuela, mujer que protege. No dejes este vídeo sin descubrir cómo este valor transformará no solo la vida de Lucía y Sofía, sino de toda una comunidad. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Incluso antes de la revelación completa, la decisión de Lucía de no volver ya marcaba un límite en sus vidas. La recuperación de Sofía, el lugar de su madre en esa historia, el impacto en la parroquia y la colonia de Guadalajara, todo esto comenzó ahí, en ese momento en que eligió, ante el miedo, no quedarse callada. Y antes de continuar, recordad que historias como esta no son simples relatos, son advertencias. Si quieres formar parte de quienes difunden protección y verdad, ayuda a llevar este contenido más allá. Dale a me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana, para que ninguna madre se sienta sola cuando su corazón dice que algo va mal. Lucía llegó ante la puerta con pasos rápidos, como si cada centímetro de ese estrecho pasillo empujara su corazón más cerca de un abismo que ya no podía evitar. La madera de la puerta parecía más oscura de lo habitual, el pomo más frío, el silencio más denso. Intentó girar, pero se topó con la resistencia del candado. Sintió la sangre hirviendo en sus venas. Golpeó fuerte, 1, 2, 3 veces, llamando a su hija con una voz que ni ella misma reconocía. Al otro lado, escuchó el apresurado movimiento de sillas, pasos desordenados y la voz de Alejandro, intentando sonar tranquila, pero dejando escapar un temblor que delataba más que cualquier explicación. Por un momento, todo pareció lento. Lucía apoyó la oreja en la puerta, aún llamando a Sofía, y habría jurado que oyó un sollozo ahogado y atrapado, como si alguien intentara contener sus lágrimas. Alejandro, dentro, dijo que ya estaba abriendo, que no hacía falta un escándalo, que solo era una conversación sobre la disciplina del coro. Esas palabras, solo una conversación, fueron como una bofetada en la cara de Lucía. Sintió cómo la revuelta le subía desde el estómago hasta la garganta, mezclada con un miedo feroz de haber llegado demasiado tarde. Cuando por fin giró la llave y la puerta se abrió,
Lucía no perdió tiempo en observar detalles superficiales. Sus ojos fueron directamente a Sofía. La chica estaba apoyada en la pared, con la cara roja, los ojos muy abiertos, respirando rápido. La blusa del uniforme estaba un poco descuidada, como si la hubieran tirado a toda prisa. Sus manos aún sostenían el rosario, ahora sudorosas, y sus hombros parecían encogidos, como si quisiera hacerse más pequeña, desaparecer. A unos pasos de ella, Alejandro ajustó su sotana con movimientos ansiosos, intentando componer una expresión de sorpresa y serenidad al mismo tiempo. Lucía entró sin pedir permiso. Empujó la puerta con su cuerpo y fue directamente hacia su hija, abrazándola con tal fuerza que casi la levantó del suelo. Sintió el temblor del cuerpo de Sofía contra el suyo, el olor del pelo de la chica mezclado con el olor a incienso que aún se extendía por el pasillo. Por un segundo cerró los ojos, como si necesitara asegurarse de que su hija seguía allí, entera, respirando. Cuando la abrió, se encontró con la mirada de Alejandro y algo dentro de ella se rompió para siempre. Intentó hablar. Se justificó diciendo que solo hablaba de disciplina, que algunos niños necesitaban orientación especial, que Sofía había hecho comentarios durante el ensayo y que solo quería corregirla en privado, lejos de los demás, para no exponerla. Las palabras salieron demasiado rápido, con una dulzura forzada, como si quisiera vestir con pureza algo que olía a mentiras. Lucía, sin embargo, ya no estaba dispuesta a escuchar explicaciones hermosas. Aún sosteniendo a su hija con un brazo, levantó la otra mano, mostrando el móvil y el pequeño grabador que había traído. Su voz, firme y fuerte, resonó por el pasillo. Dijo, sin dudarlo, que tenía todo grabado, que las frases susurradas, las órdenes de guardar el secreto, el tono de voz que cambiaba cuando pensaba que nadie le escuchaba, estaban ahí, en el dispositivo que llevaba en el bolso de Sofía y en su propio móvil. Dijo que las excusas ya no servían, que no servía de nada decir que solo era hablar de disciplina cuando había una chica temblando de miedo delante de él. Y añadió, mirando a los ojos del diácono, que llevaría todo al sacerdote, a las madres y, si era necesario, a la policía, porque nadie, por muy respetado que fuera, estaba por encima de la seguridad de un niño. Algunos catequistas y fieles que pasaban por el pasillo, yendo y viniendo entre la sacristía y la nave de la iglesia, se detuvieron al oír la voz alterada de Lucía. Vieron la escena. La niña con el rostro mojado de lágrimas, la madre con los ojos encendidos, el diácono con la sotana torcida y el rostro perdido entre la indignación y el miedo. El silencio que se sintió durante unos segundos fue pesado, casi físico. Era como si de repente todo cuidado por mantener las apariencias se hubiera derrumbado ante la verdad que empezaba a escapar, por mucho que algunos intentaran negarlo. Alejandro intentó defenderse. Dijo que Lucía exageraba, que dejaba que su imaginación tomara el control, que él nunca haría nada contra un niño, que era un malentendido. Le preguntó si realmente quería dañar la reputación de alguien que había dedicado años a la iglesia. Lucía escuchó, pero no se dejó inclinar. Pensó en todas las noches en que Sofía no dormía bien, en cada súplica para salir del coro, en cada vez que dudaba de sí misma, pensando que podría estar loca, como tantas repetían. En ese momento lo entendió claramente. No era locura, no era una exageración, era instinto, era amor, era todo el cuerpo gritando una verdad que nadie más quería ver. Allí, en ese pasillo frío, frente a una sala que tantas veces se había descrito como especial, Lucía descubrió que el valor de una madre puede crecer justo cuando el miedo parece más grande. Habló en voz alta, no solo a Alejandro, sino a cualquiera que quisiera escuchar. Dijo que ningún sotana, ningún título o posición en la iglesia daba a un hombre el derecho a encerrar a los niños en una habitación y pedir secreto. Dijo que si alguien aún se preguntaba si era verdad,
Podía escuchar las grabaciones. Y mientras hablaba, sintió que le temblaban las piernas, pero no retrocedió. Cuanto más pronunciaba esas palabras, más se daba cuenta de que no hablaba solo por su hija. Habló en nombre de todas las chicas que podrían haber pasado por esa misma puerta y regresado a casa en silencio. Este enfrentamiento, con toda la tensión, la vergüenza expuesta y el dolor abierto, no fue solo una pelea puntual. Tenía un significado profundo. Era una madre diciéndose a sí misma, a su hija y a todos: no me callaré, no voy a fingir que no lo vi. ¿Cuántas mujeres, en cuántos barrios, en cuántas parroquias, han sentido la misma opresión en el pecho, el mismo nudo en la garganta y han sido llamadas exageradas? ¿Cuántos, al notar algo extraño, escucharon que estaban viendo el mal donde no lo había? La historia de Lucía mostraba en todos sus colores que esa voz interior no es una locura, es una advertencia, es una especie de alarma que el corazón de una madre lleva gratis y que, cuando suena, no debe ignorarse. Mientras abrazaba a Sofía con fuerza, sintiendo el peso ligero de su hija en sus brazos, Lucía entendió que esa escena sería la línea que dividiría sus vidas en antes y después. Antes había una confianza ciega en la institución, la certeza de que dentro de la iglesia todos eran amigos y protectores. Luego llegó la dolorosa conciencia de que incluso en lugares considerados sagrados, hay personas capaces de aprovecharse de la confianza. Pero junto con esta conciencia, también nació otra certeza más fuerte. Ninguna estructura, por vieja que sea, es mayor que el deber de una madre de proteger a su hija. El pasillo estaba lleno de miradas curiosas, algunas confundidas, otras indignadas y otras intentando disimular su curiosidad con una calma falsa. Lucía no se rehuyó ante ellos. No se disculpó por hablar en voz alta. No intentó suavizarlo. En ese momento, entendió que si guardaba silencio, estaría engañando a su propia hija. Y aunque esa situación fue dolorosa, humillante, aterradora, también fue liberadora, porque, tras tanto tiempo dudando de sus impresiones, finalmente se dijo a sí misma: estaba viendo bien, no estaba loca. Y eso, para una mujer que pasaba semanas entre el miedo y la culpa, ya era una forma de sanación. En los días siguientes, toda la colonia pareció respirar de forma diferente. La noticia no tardó en difundirse. En el mercado de la esquina, en las paradas de autobús, en las aceras donde las señoras se sentaban a charlar a última hora de la tarde, el tema salía, primero en susurros y luego en frases más abiertas. ¿Sabías lo que le pasó al diácono? Dicen que la madre de una niña le enfrentó dentro de la iglesia. Dicen que hay grabaciones. Algunos hablaban con asombro, otros con incredulidad, y siempre había quienes, por costumbre o miedo, preferían desconfiar de su madre antes que cuestionar al hombre de la sotana. En la parroquia de Nuestra Señora de Zapopan, el clima cambió rápidamente. El sacerdote, que antes veía a Alejandro como un apoyo, ahora se encontraba ante una situación que no podía simplemente ocultar. Lucía, con manos temblorosas pero voz firme, le llevó el móvil y el pequeño dispositivo de grabación. Se sentaron en una pequeña habitación con paredes cubiertas de imágenes de santos, crucifijos y una imagen de la Virgen. El sacerdote escuchaba los audios, la voz de Alejandro pidiendo que todo estuviera entre ellos, las risas nerviosas, la petición para que los más sintonizados se quedaran más tarde, el tono diferente cuando pensaba que los adultos no estaban. El sacerdote no podía negar que había algo muy mal allí. Las primeras reacciones fueron sorpresa e incredulidad. Algunos miembros de la parroquia, especialmente los más cercanos a Alejandro, intentaron defender al diácono, diciendo que todo podía malinterpretarse, que quizás era un método rígido de disciplina. Pero no tardó en empezar a surgir otras voces.
Después de que se difundiera la noticia de que había grabaciones y que Lucía había confrontado al diácono en la puerta de la pequeña habitación, otras niñas y madres empezaron a recordar situaciones extrañas. Un niño comentó que no le gustaba quedarse en la pequeña habitación porque el diácono estaba demasiado cerca. Otra habló de comentarios que la incomodaban. Otra dijo que también la llamaron para ensayos especiales, con la puerta cerrada. Ante esto, la parroquia no tuvo elección. El sacerdote fue presionado por fieles y familiares, por madres que hasta entonces veían a Alejandro como un hombre de confianza. En una tensa reunión, decidió suspender al diácono de todas las actividades con menores, apartándolo de sus funciones, mientras se llamaba a las autoridades civiles. La presencia de investigadores en las instalaciones de la iglesia se ha convertido en una realidad incómoda pero necesaria. Hombres y mujeres ajenos a la rutina de la parroquia empezaron a caminar por los pasillos, a mirar puertas y habitaciones, a escuchar testimonios. Los bancos que antes solo albergaban oraciones y canciones, ahora escuchaban susurros pesados, discusiones bajas, gritos reprimidos. Mucha gente sentía un dolor extraño, como si hubieran perdido no solo la confianza en un hombre, sino la idea de que ese espacio era inmune a cualquier daño. Algunos se alejaron un rato, sin fuerzas para sentarse de nuevo frente al altar donde habían rezado tanto. Otros decidieron quedarse, pero con los ojos más abiertos, con conversaciones más francas. Alejandro, a su vez, fue oficialmente destituido e investigado por conducta inapropiada con menores. Para algunos, todavía era difícil de creer. Para otros, la realidad cayó duramente, especialmente cuando escucharon fragmentos de la grabación filtrada entre sus madres o cuando oyeron a sus propias hijas admitir que se sentían mal en su presencia. La comunidad de Guadalajara, especialmente esa colonia, entró en un estado de profundo shock, dividida entre el dolor de saber que habían confiado ciegamente y el reconocimiento silencioso de que fue el valor de una madre lo que evitó que las cosas empeoraran aún más. Para muchas mujeres, la historia de Lucía se ha convertido en un espejo incómodo. ¿Cuántas veces, a lo largo de sus vidas, habían sentido algo parecido, una incomodidad con alguna situación, y les habían hecho creer que era algo en su cabeza? ¿Cuántas veces han oído que estaban inventando problemas, que era paranoia? Ahora, al ver a Lucía de pie frente a un diácono querido por la comunidad, con una grabación en la mano y su hija en brazos, se dieron cuenta de que su llamado a la atención no era un ataque a la iglesia, sino un grito a favor de los niños. Con el paso de los meses, la investigación siguió su curso. Se recopilaron testimonios, examinaron documentos y se cruzaron historias. Algunos detalles salieron a la luz, otros se mantuvieron solo en los informes oficiales. Para Lucía y Sofía, sin embargo, lo más importante no era cada línea escrita en papel, sino el simple hecho de saber que Alejandro ya no tendría oportunidad de cerrar ninguna puerta con niños dentro. La sensación de justicia no borraba el dolor, no eliminaba los recuerdos, pero traía un alivio gradual, como una ventana que se abre tras mucho tiempo cerrada. 1, 2, 3 años después, la vida en la colonia de Providencia no era la misma, pero continuó. La gente seguía yendo al mercado, seguía barriendo la acera, seguía tomando café en la puerta de sus casas. La parroquia de Nuestra Señora de Zapopan, tras el impacto inicial, inició un proceso lento de cambio. En reuniones abiertas, los líderes comunitarios comenzaron a debatir nuevas normas. Las puertas debían abrirse durante las actividades con niños. Siempre debe haber más de un adulto presente. Nadie estaría solo con menores en habitaciones aisladas. Parecían medidas simples, casi obvias, pero antes nadie se había parado a plasmar en papel. El nombre de Alejandro solo se mencionaba cuando alguien se refería a la investigación, los documentos, los recuerdos de la crisis que afectó a la comunidad.
El nombre de Lucía, aunque a menudo pronunciado en voz baja, iba acompañado de respeto. Las madres comentaban entre ellas que ella tenía el valor que muchas de nosotras no habríamos tenido. Algunos aún tenían cierto miedo a involucrarse, a hablar demasiado, pero poco a poco su ejemplo allanaba el camino para conversaciones que antes se habrían evitado. Lucía y Sofía, a su vez, también se marcharon. Sofía inició un proceso de seguimiento con un psicólogo en una sencilla consulta cerca del centro histórico de Guadalajara. Al principio, se fue en silencio, con el cuerpo tenso, mirando al suelo. Con el tiempo, empezó a hablar. Poco a poco, contó el miedo que sentía en esa habitación, la opresión en el pecho cuando el diácono se acercaba demasiado, la confusión que suponía saber que todos le alababan mientras su cuerpo decía que algo iba mal. El psicólogo la ayudó pacientemente a entender que nada de esto era culpa suya, que había sido una niña puesta en una situación que nunca debería haber ocurrido. Lucía, tantas veces, esperaba fuera de la oficina, sentada en una silla metálica en el pasillo, escuchando el ruido lejano de la ciudad y agradeciéndole en silencio por haber encontrado ayuda para su hija. En los primeros meses todavía lloraba escondida en la cocina de casa mientras lavaba los platos y escuchaba los ruidos de la calle por la ventana, el vendedor de frutas gritando el precio, los niños jugando, la vida siguiendo. Se preguntaba cómo no se había dado cuenta antes, cómo podía dudar de la petición de Sofía de dejar el coro. Sentí la culpa morderme por dentro, como si hubiera fracasado en la misión más importante que tenía. Con el tiempo, sin embargo, empezó a asentarse una comprensión más suave. No podía volver atrás, no podía borrar lo que ya había pasado, pero podía valorar el día en que decidiera realmente escuchar a su hija. Cuando decidiera actuar, podía reconocer que, aunque no lo entendía todo de inmediato, su corazón insistía, su intuición gritaba, y finalmente tuvo el valor de escuchar. La mirada de Sofía, más firme, más segura, recuperando poco a poco la alegría de cantar, era la prueba viviente de que una decisión tomada en el momento adecuado puede cambiar no solo un domingo, sino toda una vida. En la parroquia surgió algo nuevo. Reuniones de madres para hablar sobre protección. En una de estas reuniones, organizada en la propia colonia, Lucía decidió contar su historia de forma sencilla, sin detalles que pudieran doler aún más, pero con suficiente honestidad como para conmover a quienes escuchaban. Habló de la opresión en su pecho, del miedo a exagerar, de cómo algunas personas la desacreditaban, incluido un sacerdote que al principio prefería proteger la imagen del diácono. También contó el día en que decidió grabar los ensayos, el momento en que abrió la puerta de la sala y vio a su hija apoyada en la pared. Mientras hablaba, vio en los rostros de las otras mujeres expresiones de asombro, tristeza, pero también de identificación. Algunos empezaron a recordar pequeñas señales que antes ignoraban, peticiones extrañas de sus hijos, cambios en su comportamiento, miedos repentinos a ir a ciertos lugares. La historia de Lucía, más que un relato doloroso, se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que, incluso en entornos considerados seguros, es necesario mantener los ojos abiertos, que el instinto maternal no es exageración, no es histeria, no es drama, es protección. Al final de toda esta trayectoria, lo que realmente queda no es solo la imagen de la puerta abriéndose a la fuerza, ni la cara de Alejandro intentando explicarse, ni siquiera los susurros en los bancos. Lo que permanece, especialmente para quienes escuchan con atención, es la certeza de que el instinto maternal es un don que no debe ser ignorado. Cuando una hija suplica dejar un coro, una clase, un grupo, puede que no tenga las palabras adecuadas para describir lo que siente, pero la petición en sí misma ya es un grito claro para quienes aman. Algo no va bien. Lucía y Sofía siguieron adelante, con cicatrices, sí,
pero también con una nueva forma de ver el mundo y a sí mismas. La madre aprendió a confiar más en su propia percepción, a no quedarse callada ante la incomodidad, a entender que proteger a su hija a veces significa ir en contra de la opinión de la mayoría. La hija, a su vez, aprendió que puede contar con su madre, que su voz importa, que su miedo no se minimizará. Juntos descubrieron que son más fuertes que cualquier posición, cualquier título, cualquier sotana. Y para cada madre que escucha esta historia, hay un mensaje simple y directo. Si algo te aprieta el pecho, si una vocecita susurra que algo no va bien con tu niña, no tengas miedo de mirar esta sensación a la cara. No dejes que la opinión de los demás sea más fuerte que la petición de tu hija. No aceptes que te llamen exagerado cuando tu corazón te dice que prestes atención. Porque muchas veces tu valentía para actuar puede marcar la diferencia entre una vida marcada por el silencio y una vida protegida por tu amor. Lucía nunca volvió a entrar en la iglesia de Guadalajara de la misma manera, pero con el tiempo aprendió a respirar hondo al pasar por la plaza y mirar la torre donde antes las campanas marcaban solo los domingos tranquilos. Ahora, cada caricia le recordaba el día en que decidió romper el silencio, arrebatar a su hija de una habitación cerrada y enfrentarse a un hombre al que todos llamaban ejemplo de fe, incluso con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Sofía inició un proceso de seguimiento con un psicólogo recomendado por un amigo de la familia, en una sencilla oficina cerca del centro histórico, donde poco a poco volvió a hablar, cantar suavemente, jugar con su propio cabello mientras contaba el miedo que sentía y el alivio de ver a su madre entrar por la puerta en ese momento. Durante los primeros meses, Lucía lloró en silencio en la cocina, mientras lavaba los platos y escuchaba los sonidos de la calle, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes, cómo había permitido que la confianza en la sotana fuera mayor que la débil voz de su hija pidiendo que se fuera del coro. Con el tiempo, sin embargo, comprendió que lo más importante no era culparse por los días en que dudaba, sino valorar el día en que decidió creer plenamente en la chica y actuar con todo el valor que nunca pensó tener. La mirada de Sofía, ahora más firme, más segura, era la prueba viviente de que una madre que elige escuchar y proteger en el momento adecuado puede cambiar el destino de su propio hogar y de otras familias que ni siquiera conoce. La parroquia de Nuestra Señora de Zapopan tampoco fue la misma. Algunas personas se marcharon, otras continuaron. Pero poco a poco surgieron conversaciones más abiertas sobre el cuidado infantil, sobre puertas abiertas, sobre la necesidad de que ningún adulto esté solo con menores en habitaciones cerradas. El nombre de Alejandro solo se mencionaba en los documentos de investigación, mientras que el de Lucía, aunque dicho en voz baja por los bancos, iba acompañado de respeto y una frase repetida muchas veces, tuvo el valor que muchos de nosotros no habríamos tenido. En una reunión de madres en la propia colonia, contó su historia sin detalles pesados, pero con tanta honestidad que otras mujeres empezaron a recordar pequeñas señales, peticiones extrañas, miedos repentinos hacia hijos y nietos. Al final de esta historia, lo que queda no es solo la imagen de una habitación cerrada con llave a la fuerza, sino la certeza de que el instinto maternal es un don que no debe ser ignorado, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad de México, ni en ningún otro lugar. Cuando una hija suplica dejar un coro, una clase, un grupo, a menudo no sabe cómo poner en palabras el peligro que siente, pero esta petición ya es suficiente llanto para quienes realmente aman. Lucía y Sofía siguieron adelante cargando cicatrices, sí, pero también la certeza de que juntas son más fuertes que cualquier posición, cualquier título, cualquier sotana. Y para cada madre que escucha esta historia hay un mensaje simple y directo. Si algo te aprieta el pecho,
Si una vocecita susurra que algo no va bien con tu niña, no tengas miedo de ver la verdad, porque tu valentía puede marcar la diferencia entre una vida marcada por el silencio y una vida protegida por tu amor. No te vayas ahora. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo del canal que aparecerá aquí en tu pantalla. En él, otras historias de madres valientes mostrarán cómo pequeñas señales pueden ocultar grandes verdades y cómo el amor de una madre es capaz de cambiar destinos enteros. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima historia emocionante que seguramente también tocará tu corazón y reforzará lo que, en el fondo, ya sabes. Ninguna madre está sola cuando decide proteger lo que más le importa.